Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estudiar el tema 1 del temario de física de la UNAM y el tema 1 pues es la cinemática y vamos a estudiar dos subtemas que son las características de los fenómenos mecánicos y el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces quédate a ver este video, está muy interesante. Primero tenemos que saber unos conceptos que son las bases para poder comprender todo este tema. Entonces, el primero es la magnitud. Y la magnitud, pues, es todo aquello que se puede medir. Tenemos dos tipos. Tenemos la magnitud escalar y la vectorial. En escalar, ¿qué podemos medir? Bueno, pues podemos medir la masa, el tiempo, la distancia, la superficie, el volumen. Y en la vectorial podemos medir la velocidad, la aceleración, fuerza y campo eléctrico. Ahora vamos a ver otros conceptos. Tenemos al fenómeno físico. Y el fenómeno físico va a suceder cuando hay cambios en la posición o la forma de un objeto sin que afecte su estructura molecular. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo para explicarme mejor. Supongamos que tenemos una piedra de oro, así recién salida de la mina, y queremos una pulsera. Entonces vamos a hacer como todas las cosas que se tienen que hacer para obtener de esa piedra una pulsera, pero va a ser oro, ¿ok? Va a seguir esa piedra, va a cambiar la forma, pero va a cambiar la forma a ser una pulsera, pero va a seguir siendo oro a final de cuentas. Aquí no cambió nada de su estructura interna, no cambiaron sus moléculas. Entonces a eso se refiere el fenómeno físico, a los cambios externos, ya sea en la posición o en la forma. Y listo, espero haberme dado a entender con el ejemplo de la piedra y el oro. Ahora, tenemos el otro concepto que es mecánica. Y la mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Y tenemos a la cinemática. La cinemática pues es una rama de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero no considera las causas que van a originar dicho movimiento. O sea, únicamente estudia el movimiento y ya, no más. Ahora, nos pasamos con el primer subtema, ya que tenemos estos conceptos. El primer subtema son las características de los fenómenos mecánicos. Y esta característica es única y es el movimiento. Pasemos a la diapositiva anterior, donde nos dice que la mecánica es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Entonces, las características de los fenómenos mecánicos pues es el movimiento. Y el movimiento está presente en todos los cuerpos. Entonces, pues es eso de este tema. O sea, es muy sencillo. Podemos poner un ejemplo de movimiento como las ondas que están llegando a tus oídos de esta explicación de la bocina hacia tu oído, el movimiento de tus ojos, tu movimiento de respiración, el movimiento de un camión que va en una autopista. Entonces, eso es un fenómeno mecánico, todos los movimientos. Y ya. Ahora nos venimos con el segundo subtema, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento rectilíneo uniforme o MRU, a mí me gusta decir MIRU, pero no hay ninguna I ahí. Pero bueno, dejemos de eso de lado. El movimiento rectilíneo uniforme pues es el movimiento de los cuerpos en una trayectoria recta. Este movimiento debe tener una velocidad constante y va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un carro, que es el ejemplo, y el carro va en una autopista recta, que es la trayectoria recta, y va con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Recuerda que la velocidad es distancia sobre tiempo.
Entonces tenemos una distancia de 80 kilómetros en un tiempo de 1 hora. Y listo, a eso se refiere a distancias iguales en tiempos iguales. Y eso va a ser constante durante toda esa trayectoria, o sea, va a recorrer 80 kilómetros por hora, 80 sobre hora. Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme tiene 4 características. La primera es la posición. Y la posición es el lugar que ocupa un objeto o un cuerpo en el espacio. La segunda es la trayectoria. Y la trayectoria pues es un caminito imaginario que va a seguir un cuerpo para ir de una posición a otra. Luego tenemos a la distancia. Y la distancia pues es una magnitud escalar y se refiere a la longitud de la trayectoria que va a seguir el cuerpo. Y ya, finalmente tenemos al desplazamiento. Y el desplazamiento pues va a ser el segmento de recta que va a unir al punto de inicio con el punto final del recorrido del cuerpo. Ahora, para medir o calcular la velocidad media o velocidad promedio, pues necesitamos unas formulitas. Y bueno, te voy a decir también la definición de velocidad media o promedio, es lo mismo. Y la velocidad media se define como la razón entre la distancia recorrida por el cuerpo y el tiempo total que tarda en recorrer dicha distancia el cuerpo. Entonces, en pocas palabras, es igual a velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, aquí tenemos ya como un total, pero también podemos tener dos datos, el de la trayectoria, que sería la distancia final recorrida menos la distancia inicial recorrida, ¿no? O sea, el punto de donde partió al punto donde llegó, eso se va a restar y con sus respectivos tiempos, tiempo final menos tiempo inicial. Y ahorita vamos a ver unos ejercicios. Entonces, la distancia se va a medir en metros, kilómetros, pies, centímetros, etc. El tiempo se va a medir, iba a decir dividir, se va a medir en segundos, minutos y horas. Y la velocidad pues va a ser, no sé, puede ser metro sobre segundo, kilómetro sobre hora, centímetro sobre minuto, etcétera. O sea, dependiendo de cómo te lo va planteando el problema. Ahora vamos a tener unas gráficas, ¿ok? De movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos la rosita, que es va a ir a una razón, velocidad, tiempo. Y el tiempo, recuerda que siempre está en el eje de las X y la velocidad aquí va a estar en el eje de las Y. La velocidad es esta línea y la velocidad va a ser constante. Y el recorrido es todo este que estoy marcando. Este es el recorrido que va a seguir el cuerpo. Ahora vámonos con la de al lado, que es la de razón, distancia, tiempo. Entonces, la pendiente es esta línea diagonal. Y esa nos va a marcar la velocidad con la que va el objeto. Tenemos el tiempo en el eje de las X y la distancia en el eje de las Y. Tenemos los tiempos aquí y aquí sus distancias, tiempos, distancias,
y así se puede ir sucesivamente. Ahora sí vamos a pasar con los ejercicios. Aquí, este ejercicio me vino en mi examen. O sea, mi examen lo hice hace 2 años, pero de hecho anoté como de algunas preguntas de las que me acordaba y así, y te voy a pasar esta. Entonces, tenemos los datos. Un objeto recorre 350 kilómetros. Ese es la distancia. Porque ya te dije que la distancia va a estar en metros, kilómetros, pies, centímetros, etcétera. Entonces, distancia es igual a 350 kilómetros. El tiempo, 5 horas. Y nos está pidiendo la velocidad media. La velocidad media, te digo, o sea, puede ser como un término que imponga, pero es la velocidad a final de cuentas. Su fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y la sustitución. Velocidad es igual a 350 kilómetros sobre 5 horas. Entonces vamos a hacer la operación. Esto es 70, pero no está de más siempre hacer todas las operaciones. 7 por 5, 35, 0, 0. 70 kilómetros sobre hora. Siempre haz todas las operaciones, siempre. Es importante. Aunque ya seas experto, no importa. Y listo, hemos terminado este primer ejercicio. Ahora nos venimos con donde tenemos que sustituir algunas cosas. Está muy interesante. Y está súper famoso, todo el mundo lo conoce. Es el de la partícula. La partícula que viaja a razón de 4 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Aquí ya nos indica que es la velocidad, 4 metros sobre segundo. ¿Cuál es la distancia que recorre? Nos está pidiendo la distancia. Ya nos dio el tiempo, son 5 minutos. Y nos está pidiendo la distancia. La distancia va a estar medida en metros, así que tenemos que convertir estos minutos a segundos. Entonces vamos a convertirlos aquí abajito. 5 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Cancelamos los minutos y vamos a hacer la multiplicación. 5 por 60 segundos sobre 1. 5 por 6, 30. Bajamos el 0, 300 segundos. 300 sobre 1 es 300. Acuérdate que todos los números divididos entre 1 nos va a dar el mismo número. O sea, el número del numerador. 300 segundos. Y pues ya, entonces podemos borrar estos 5 minutos. Ponemos los 300 segundos. Y listo. La fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero aquí ya tenemos la velocidad y ya tenemos el tiempo. Lo que necesitamos es la distancia. Entonces, tiempo está dividiendo. De este lado va a pasar multiplicando. Entonces sería velocidad por tiempo es igual a la distancia. Distancia es igual a la velocidad, que son 4 metros sobre segundo por 300 segundos. Cancelamos los segundos y ya nos quedan los metros. Entonces, distancia es igual a 4 por 3, 12. Bajamos los ceros, metros. Entonces, esto nos da un total de, la distancia que va a recorrer la partícula en 5 minutos es de 1200 metros. Y ahora nos venimos con esta de velocidad media, donde tenemos una gráfica, nos están indicando un tiempo final, un tiempo inicial. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Primero, primero que tenemos que hacer es identificar los tiempos y las distancias. Entonces, tiempo inicial es este, TI. Y TF, que es el tiempo final, es este. Aquí tenemos su distancia inicial. Y de este lado tenemos la distancia final.
Entonces, vamos a anotar los datos. Bueno, ya que identificamos cómo va, ya podemos poner los datos. Tenemos el tiempo inicial. Son 2 segundos. Y su distancia inicial son 8 metros. Aquí nos está indicando que está medida en metros. Ahora, el tiempo final es de 6 segundos y la distancia final es de 11 metros. La fórmula es velocidad es igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y ya nada más hacemos una sustitución. Velocidad es igual a distancia final. La distancia final es 11 metros. Pon las unidades siempre, ¿ok? Si son metros, son centímetros, siempre ponlas. Y menos la distancia inicial, que son 8 metros. Sobre tiempo final, que son 6 segundos. Menos el tiempo inicial, que son 2 segundos. Y resolvemos. 11 menos 8 es 3 metros. Sobre 6 menos 2, 4 segundos. 3/4 de segundo. Podemos resolverlo. 3/4 de segundo. 3/4 metros sobre segundo. Y aquí resolvemos. Va un 0. 7, 2, 0, 5, 0. Y nos da un total de una velocidad de 0.75 metros sobre segundo. Y listo. Creo que con esto cubrí como todo el tema. Con estas fórmulas ya te enseñé a despejar, ya te enseñé cómo usar esta fórmula larga de distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Dale dislike a este video. ¿Y qué más te puedo decir al respecto? Pues nada, nos vemos en un siguiente video. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos. Bye.